la Cátedra Itinerante de Ética Juan José Mezquita Piar, sesión número 6, Contaduría Pública y Crisis Financiera. En esta sesión vamos a hablar sobre los escándalos empresariales y la profesión contable, cuáles son las causas y efectos. Y también vamos a abordar lo que son las crisis financieras, el proceso de financiarización y cómo tiene unos efectos en la imagen del contador público. Para ello se realiza una descripción histórica de algunos sucesos en términos de escándalos y de crisis financieras. Muchas gracias. Hoy abordaremos el tema de contaduría pública y crisis financiera, y para ello nos acompaña la profesora Catherine Restrepo Quintero de la Universidad Central. Es para nosotros un honor y un orgullo participar en el proceso de la cátedra itinerante y contar con todos ustedes como asistentes a la misma. Recuerden que todo este proceso, además de cumplir con unos requerimientos que están previstos en nuestros planes de estudio, tiene que ver con la manera como nosotros nos relacionamos y nos vinculamos con aquellos que se aproximan a nuestra profesión a la espera de que ella les brinde todos los instrumentos y herramientas necesarias para ordenar sus procesos, tanto organizacionales como sociales. En ese orden de ideas, es muy importante que nosotros interactuemos con los diferentes contenidos que han sido planteados en la cátedra y que con base en esa interacción logremos construir un criterio propio, una forma de ver y de enfrentar los problemas que tiene tanto nuestra profesión como nuestra sociedad. Por lo tanto, se deben sentir en total libertad de interactuar, preguntar y, por qué no, generar algún cuestionamiento en relación con el proceso que vamos a adelantar. Es fundamental para nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todas las universidades que somos miembros de la Red para la Formación en Revisoría Fiscal, que ustedes las pueden observar en la diapositiva que está planteada y de pronto identificar un poco por sus escudos. Adicional a que algunas de esas universidades son sus universidades, es fundamental para nosotros continuar construyendo este grupo de profesionales que se aproximan a su ejercicio desde una mirada crítica, pero también desde una mirada constructiva. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida y nuevamente les deseo que tengan un espacio completamente satisfactorio para su proceso de formación. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre el asunto de qué es la crisis de confianza. Aunque hablamos de crisis financiera, pues tenemos que hablar de qué ha generado los escándalos empresariales. Las crisis financieras es una crisis de confianza. Por eso vamos a dar entonces una mirada rápidamente a algunos indicadores que miden el nivel de confianza que se tiene en las instituciones. Vamos a encontrarnos entonces con el índice de confianza, donde nos permite evidenciar si las personas confían, no confían o son neutrales. Esto puede estar dado entonces, uno, por el tipo de información que conocen. Es decir, hay personas que confían porque están informadas, pero también hay personas que confían porque no están informadas. Si miramos entonces la primera, la del lado derecho de ustedes, vamos a encontrar entonces la masa que está realmente informada. ¿Listo? Entonces lo que les decía es, ubiquemos los países, entonces vamos a encontrar cuando la masa está informada o cuando la masa no está informada. El color verde nos indica, por ejemplo, que las personas no confían. Si vemos que cuando ellas no tienen conocimiento o información sobre lo que está pasando, el nivel de desconfianza es mucho más alto.
Mientras que cuando las personas están informadas, miramos que su nivel de desconfianza es menor. Sin embargo, vamos a encontrar en qué lugar están nuestros países, o por lo menos los países de Latinoamérica. En el caso de Colombia, cuando no están informados están en un 50%, y cuando están informados están en un 55%. Esto que nos permite ver que no necesariamente el nivel de información va a generar en todos los casos un nivel de confianza, pero sí puede que haga que las personas tengan de pronto una mirada mucho más neutral frente a las instituciones, frente a las personas, frente a las empresas. Otro de los indicadores que vamos a mirar es la encuesta mundial de valores del año 2017, que nos permite ver cuáles son los países donde dicen tener mayor nivel de confianza. La pregunta es, ¿se puede confiar en la mayoría de personas? Algunos países nos dicen que sí se puede confiar. ¿Qué países nos dice que podemos confiar entonces? Estaríamos hablando de países como Nueva Zelanda, Noruega, países donde hay unas formas de gobierno que son mucho más adecuadas frente a las necesidades de la sociedad. Vamos entonces a ver que los países como Colombia, Brasil, no tienen, digamos, un nivel de confianza frente a las otras personas. Lo mismo sucedería entonces en algunos países de África. Mientras que los países estén más cerca a un color amarillento, vamos a encontrar que tienen mayor nivel de confianza. Otro indicador, que es el índice de percepción de corrupción. Este índice también nos permite evidenciar, bueno, cómo perciben las personas las organizaciones. Cuando hablamos de corrupción no nos referimos solamente a instituciones privadas, sino también a veces a las instituciones públicas. En la medida en que sea más oscuro el color, pues vamos a encontrar que la percepción que tienen sobre la transparencia o el nivel de corrupción, pues en este caso el nivel de corrupción sería más alto. Entonces, en Latinoamérica vamos a ver entonces que países como Chile, y encontramos también países como México, son países, perdón, me equivoqué, no es México, es Estados Unidos y es Canadá, en América, que tienen un nivel de transparencia mejor. ¿Esto es en qué? En términos de la información que nos presentan las organizaciones. Este panorama de desconfianza, que autores como Rafael Franco han llamado la crisis de confianza, tiene entonces toda una antesala, es decir, encontramos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en América Latina, en las firmas auditoras, en Colombia, diferentes casos tan sonados como el Grupo Interbolsa, encontramos Reficar, Telecom, entre otros. Pero a nivel internacional hemos escuchado hablar de Arthur Andersen, Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte. ¿Listo? ¿Qué nos vamos a ver? Que todas estas compañías en algún momento han tenido algún escándalo empresarial. Un escándalo empresarial ya sea por asuntos laborales, por asuntos contables, financieros o de diferente índole. Esto genera que la percepción o la imagen que tiene la sociedad de las compañías pues finalmente sea una mirada un poco negativa. Y finalmente tiene consecuencias dentro de una profesión con una función social como la nuestra, que es la protección del interés público. Por lo tanto, ese nivel de desconfianza es resultado de estos escándalos empresariales que se han dado a nivel mundial. También hemos visto cómo hemos pasado de las 8 grandes, las 5 grandes a las 4 grandes. Es decir, cada vez que se dan situaciones en las que se ve involucrado el contador público, vamos a encontrar que eso tiene una consecuencia muy relevante dentro del ejercicio profesional, ya sea por la prestación de servicios profesionales de auditoría o de asesoramiento que terminan generando una mirada dentro de los contables como responsables. Por ello,
Voy a tomar un texto de Rafael Franco, que era el que ustedes deben revisar, que es La profesión y los escándalos empresariales, que nos habla de, bueno, cuál es esa radiografía del desastre, cuáles son los elementos que generan esa crisis de confianza. Entonces, lo primero es la laxitud en las prácticas de auditoría. Después vamos a hablar de cómo hay una flexibilización de la regulación. Luego, entonces nos encontramos con la nebulosidad de la responsabilidad, cómo existen unas formas que permiten identificar o limitar la responsabilidad de los diferentes actores. Y finalmente, la relativación de la independencia de los contadores públicos. Esos elementos son la causa de la crisis de confianza. Entonces, lo primero que vamos a identificar es, bueno, uno, ¿cuál es el origen como tal de la auditoría? Entonces, dentro de los planteamientos de Franco, lo que identificamos es que la auditoría termina siendo hija del capitalismo, es decir, busca velar por los intereses de los dueños del capital. Y en ese sentido, pues tiene unos limitantes que pueden generar unas condiciones dentro de lo que es la información contable. Uno, cuando hablamos de auditoría estamos hablando de evaluación, es decir, se evalúan a través de unos métodos como es el muestreo para identificar si la información financiera, de acuerdo al proceso que se está evaluando, cumple con la regulación exigida y adicionalmente con los principios. Esto nos permite pues que la auditoría es importante y es relevante en la compañía, pero la información se vuelve una información que es de limitada cobertura en la medida que se hace posterior a los hechos económicos y pues finalmente encontramos que nos sirve para un momento en específico. Por lo tanto, se busca que procesos como la revisoría fiscal o la fiscalización, que son antes, durante y después, generen un mayor control de los procesos que se dan dentro de la compañía. Dentro de esos limitantes que tiene la auditoría, entonces vamos a identificar que esa provisionalidad que da la información, pues finalmente nos va a generar una incertidumbre. ¿En qué sentido? En que la toma de decisiones posterior, después de que se hace la auditoría, pues va a generar que no sea oportuna para detectar algunos errores. Lo otro, entonces, vamos a hablar de qué es la flexibilidad de la regulación. Es importante tener en cuenta que en el contexto internacional existen unos organismos privados, es decir, organismos como IASB, FASB, que son muy conocidos por ustedes, y FR Foundation, que son organismos que generan una regulación que está basada en estándares y que busca un lenguaje que sea fácil de abordar para todos, que sea entendible y que por ende genere una posibilidad de entendernos en cualquier lugar del mundo. Por eso los estándares lo que buscan es que la contabilidad represente una información de manera que sea fácil de entender para todas las personas. Sin embargo, en esa búsqueda de la estandarización de la información, pues caemos en se podría decir algunos intereses particulares, y es decir que algunas de las compañías o organismos privados que generan esa regulación estandarizada pues tienen unas formas de financiamiento de los interesados en la información, es decir, de las empresas. Entonces van a buscar que la regulación tenga unas formas mucho más benéficas para poder hacer la medición, reconocimiento y por ende revelación de la información. Por lo tanto, entonces vamos a ver que dentro de esa estandarización pueden surgir algunas situaciones o vacíos que permiten que el registro, el reconocimiento, la medición y la revelación pueda tener algunas formas alternativas según los intereses de las compañías. No necesariamente se está diciendo que la regulación sea mala, pero entonces empezamos a encontrar cuáles son los vacíos que permiten identificar cómo es que muchas veces hablamos de contabilidad creativa, contabilidad elusiva o contabilidad
inventiva. Por eso entonces vamos a encontrar que los estándares normalmente tienden a ser un poco más amplios, más flexibles, con unos intereses y pueden ubicarnos en algunos momentos en ese margen de la ética entre lo legal y lo ilegal. Es decir, muchas veces los estándares nos dicen que debemos hacer algunas formas de valoración que están permitidas dentro de la contabilidad, pero que sin embargo dentro de la regulación nacional pueden tener una visión completamente diferente de la mirada que se tiene dentro de los estándares. Es el concepto que nos hablaba el profesor Franco de la anomia. Y finalmente, entonces, lo que sucede dentro del mercado financiero es lo siguiente: cuando ustedes han tomado decisiones de invertir, por ejemplo, en el mercado de valores a través de estados financieros o revisando la información que publica la compañía. ¿Alguien ha revisado los estados financieros y ha dicho, bueno, ¿será que voy a invertir en Bancolombia, en Ecopetrol o en X compañía por los estados financieros que presentan? ¿Alguno lo ha hecho? Pero si ustedes miran los indicadores económicos que presentan las noticias, o si revisan los periódicos, o si por ejemplo lo que hacen es empezar a preguntarle a algún asesor para poder invertir, lo primero que ustedes hacen es, bueno, ¿cuánto me renta realmente esta inversión? Lo único que uno hace es invertir a través de información periodística, es decir, no estamos invirtiendo en el mercado financiero por unos elementos que justifiquen exactamente el invertir, sino que invertimos porque hay una histeria colectiva, porque si mis amigos, mis compañeros, mis conocidos invirtieron en esa compañía, pues yo también voy a invertir porque me va a generar ganancias. Eso se vuelve a trasladar cuando hay una crisis financiera. En el momento en que cae una bolsa de valores o en el momento en que alguna empresa quiebra, lo primero que hace la gente es el run run. Uno podría decir de una forma un poco más cotidiana el chisme. Usted por el chisme o invierte o deja de invertir en algunas de las compañías. Finalmente, ¿eso qué va a generar? Va a generar no solo una mala imagen de la compañía, sino que va a hacer que muchas veces tomemos decisiones erradas. Y finalmente, entonces nos vamos a ver involucrados en algún tipo de contabilidad que no busca revelar la información real de la compañía, sino que quiere dar una imagen positiva de algunos intereses de ciertos particulares. Bueno, la tercera causa de la crisis financiera, de los escándalos empresariales, tiene que ver con el concepto, con lo que nosotros llamamos responsabilidad. Y bueno, ¿qué es responsabilidad? Es un concepto que termina siendo demasiado amplio y que me empieza a dar consecuencias. Es decir, nosotros cuando hablamos de responsabilidad hablamos de una obligación, ya sea de dar cuenta de mis propios actos o de los actos de terceros, que es lo que hace el contador público. Por eso podemos identificar entonces dos ámbitos. Hay dos ámbitos de responsabilidad. El primero es el ámbito personal. Aquí podemos identificar entonces que cuando yo respondo desde el punto de vista personal, lo que hago es que pueden sancionarme. Recuerdan que el otro día con el profesor Sergio hablábamos de las sanciones, de las multas. Entonces pueden sancionarme por un tiempo que no puedo ejercer la profesión, o pueden quizás aplicarme alguna multa por un monto X, pero esa ya es patrimonial. Pero inicialmente vamos a hablar entonces de las sanciones. Luego vamos a ver que puede ser contravencional o puede ser penal. ¿Qué vamos a encontrar entonces acá en este primer ámbito de responsabilidad? Tiene que ver con esas consecuencias, con lo que nosotros generalmente vamos a dar cuenta de nuestros actos o de los actos que nosotros certifiquemos. Pero también podemos irnos a otro ámbito, que es el ámbito patrimonial. Muchas veces a las personas les duele más el ámbito patrimonial que el ámbito personal, aunque a mí me parece más terrible ir a la cárcel o ser sancionada en términos de mi tarjeta profesional, ya sea suspendida por 3, 6 o 12 meses,
que realmente el ámbito patrimonial, porque el ámbito patrimonial es una reposición o una indemnización a ese tercero por ese daño o perjuicio. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a mirar que ya tenemos esos dos ámbitos, pero existen unas formas de volver nebulosa, limitar o simplemente lo que podemos hacer es diluir esa responsabilidad. Cuando Franco nos habla de la nebulosidad de la responsabilidad, nos está diciendo que no es aprehensible, o sea, no sabemos quién responde por qué. Para ello, entonces existen unas estrategias. La primera estrategia entonces es la estructura organizacional que tienen las compañías. Muchas veces cuando ustedes hacen un reclamo frente a una compañía, la compañía le dice, pero yo solo le puedo responder a usted hasta este monto, o le puedo responder por esto, o si no, comuníquese con mi matriz. Entonces vamos a encontrar que el tipo de organización de estructura organizacional va a limitar entonces que las compañías respondan, porque pueden ser unas firmas integradas, unas firmas federadas o una red de firmas. ¿Esto qué nos permite? Nos permite identificar hasta dónde va la responsabilidad. No es gratis que nosotros hablemos de las sociedades anónimas, simplificadas, donde nosotros respondemos solamente por el monto de nuestras acciones, del dinero o capital invertido. Eso ya empieza a identificar cuáles son esas formas de limitar nuestra responsabilidad. Otra forma es las cláusulas contractuales. No sé si les pasa a ustedes cuando les entregan un contrato, ya sea laboral o de otro tipo, que uno simplemente a veces solo quiere firmar. Entonces uno se va a la última parte, ¿dónde firmo? Y muchas veces no es leer la letra pequeñita, porque inclusive ya no lo ubican como la letra pequeñita dentro de los contratos, lo ubican como cláusulas. Y son cláusulas que te van a decir, bueno, eliminan cualquier tipo de obligación que se tenga dentro de ese contrato, ya sea de prestación de servicios o el contrato que estés firmando. Por eso muchas veces cuando uno compra, por ejemplo, promociones de tiquetes aéreos, que uno va a esas páginas como Kayak, como Skyscanner, X páginas, y uno va y compra su tiquete porque supuestamente es lo más barato, y resulta que no puedes viajar. Muchas veces estas compañías están ubicadas en Países Bajos o algunos países donde no hablan español. Obviamente tienen algunos asesores que nos atienden en nuestro idioma, pero cuando nos dicen, usted leyó que su tiquete era promocional y por ende no podemos reembolsarle el dinero. Entonces miren cómo hacemos uso de ciertas cláusulas para poder limitar nuestra responsabilidad. La vaguedad en los informes. Entonces cuando hablamos de vaguedad en los informes se refiere más al uso de un lenguaje que termina siendo difuso o vago para las personas que lo revisan. En estos casos no estamos hablando no tanto de revisar, sino las personas que se informan a través de ellos y que no tienen una formación financiera o contable como la que tienen ustedes hasta ahora para identificar exactamente qué es lo que les están diciendo, y muchas veces creen que aquello que se ve como tan laxo, tan poco específico, pues puede ser positivo. ¿Esto qué hace? Pues se vincula exactamente a que muchas veces tomamos copiar y pegar algunas notas, algunas formas de escribir los informes, y finalmente eso lo que nos va a generar es que simplemente vamos a dar una opinión, no nos estamos haciendo responsables de lo que está sucediendo en las compañías. Y por último, que esta creo que es la que aplicamos todos, ¿quién no ha tenido un seguro? Uno, pues nos encontramos con la transferencia de la responsabilidad. Es muy importante, puede ser ya sea responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Es decir, hablamos de fianzas y garantías financieras o de aseguramiento. Si ustedes alguna vez han revisado las ofertas que se hacen, por ejemplo, para revisores fiscales, en este caso de compañías financieras, normalmente dentro de las exigencias que se dan es que adquieran un seguro o una póliza que les permita en algún momento que suceda una situación que no es la que se busca, una situación completamente negativa, pues ellos tengan con qué responder patrimonialmente. Es decir, estamos buscando todo el tiempo
quienes respondan por nosotros. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Esa transferencia de responsabilidad finalmente va a generar entonces unas maneras de ir diluyendo quién responde por cada uno de los actos, no solo de las compañías, sino de las personas. Bueno, me gustaría leerles esto y es porque yo pienso que nosotros los contadores siempre hemos sido demasiado juiciosos pidiendo lo que son los soportes. Y entonces el nombre de esta compañía se llama ACME Asesorías Tributarias, ¿listo? SAS. Y resulta que vemos aquí a Robin Hood y vemos a un contador. ¿Qué es lo que hace el contador? Le dice, le roba a los ricos y le da a los pobres. Y le pregunta, ¿y no le pide un solo recibo? O sea, ¿cómo se le ocurre hacer eso? O sea, nosotros siempre que vamos a identificar una transacción, cuando identificamos un hecho económico, lo primero que decimos, bueno, ¿y dónde está el soporte? Si no existe soporte, pues no existe un hecho económico que permita realmente ser clasificado, revelado, ¿listo? Y todo el proceso contable que nos lleva a esto. Para eso vamos a hablar entonces de cómo hay una relativación de la independencia, es decir, cómo vamos a encontrarnos unos elementos que terminan siendo poco relevantes frente a la forma en que nosotros nos movemos en el comportamiento ético de los contadores públicos. Entonces vamos a encontrar que los servicios profesionales, bueno, la profesión contable es una profesión que termina siendo muy joven. De acuerdo con Kirkham and Love, pues es una profesión que nace finalizando el siglo XIX, entonces estamos hablando de 1800, en Inglaterra. Las primeras firmas multinacionales de auditoría se crean en Inglaterra, luego Estados Unidos, o sea, vamos a ver que son firmas que tienen una imagen maravillosa. Si ustedes leyeran la descripción que hacen de los contadores, de los auditores de esa época, ustedes quedarían, o sea, yo digo la palabra matados, es maravilloso ver esa descripción de personas que son importantes, que se codean con jeques, con príncipes, personas que son relevantes no solamente en el mundo financiero, de los negocios, sino que son personas que terminan teniendo un impacto social porque te los vas a encontrar en cualquier subasta o en cualquier lugar donde hagan contribuciones por la niñez, por la educación, por actos que son de solidaridad. Esa forma de describir a los contadores, estamos hablando de los contadores del siglo XX, contadores con una visión muy amplia de los negocios. Sin embargo, como hemos visto, la profesión contable finalmente es una profesión que tiene mucha acogida en el mercado laboral. A ver, uno puede a veces disponer que hay algunos profesionales que son relevantes en las compañías, pero usted no puede llegar y decir, no necesito un contador en mi compañía, eso sí no creo que lo pueda decir nunca, porque siempre necesitamos de alguien que no solamente construya la información, sino que también certifique la información y nos dé confianza. Entonces, esa descripción de ese contador del siglo XX, pues vamos a ver que empieza a generarse un cambio a partir no solamente de los escándalos financieros, sino de las crisis empresariales y los escándalos financieros. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar pequeñas firmas nacionales de contadores y entonces estas 8 grandes que después pasan a las 5 grandes por diferentes razones, pues vamos a ver que tienen una competencia alta, ya que los servicios profesionales hemos visto cómo hay anuncios que terminan siendo un poco descortés con nuestra profesión, que vulneran el valor de nuestro trabajo, como se dice por ahí que declaraciones de renta, un valor de 40.000 pesos, y eso es lo que empieza a dañar el mercado laboral. Cómo empiezan algunas personas a desvalorizar o a subvalorar nuestro trabajo. Y es lo primero que empieza a generar en el mercado una forma inicialmente de una competencia desleal. ¿Eso qué hace? Que muchas de estas compañías multinacionales de auditoría no tengan el mercado que tenían antes, donde cobraban millones de dólares por
por llevar la contabilidad y asesorar a las compañías. De ahí nace algo que llamamos servicios de asesoramiento gerencial del mercado ampliado de los servicios profesionales. Es decir, las compañías de auditoría ya no solamente van a ofrecernos servicios de construcción de información, auditoría, sino que van a generar unos servicios de asesoramiento que van a permitir entonces una mayor dependencia, mayor volumen y mayor alcance de los servicios. Eso va a ser igual a ¿qué? A mayores ingresos. Entonces vamos a ver cómo esos servicios en cierta medida pueden en algunos momentos relativizar el principio de la independencia. Por ello hemos encontrado, por ejemplo, cómo ya no se habla del principio de independencia como tal en el código del IASB, del IESBA. Lo que encontramos es que ellos nos hablan de otros valores que son diferentes o principios distintos, como objetividad, integridad y en algunas veces hablamos de profesionalismo e imparcialidad. Lo que encontramos ahí es que la independencia no es un principio que se pueda cambiar por otro, es un principio que tiene un valor propio por sí mismo. ¿Listo? Entonces, hablar de que soy independiente porque soy imparcial no es la búsqueda de un sinónimo. Soy independiente porque soy íntegro, no, se supone que la independencia hace parte de la integridad. Por eso tenemos dos tipos de ejercicio profesional. En el caso de Colombia solo tenemos los contadores públicos, pero en otros lugares del mundo tenemos contaduría profesional y es la asesoría a las empresas que buscan entonces beneficios en torno a los intereses de los administradores, o sea, están en pro de los intereses de la administración, pero estamos hablando que son países donde entienden que el concepto de independencia es completamente distinto y ya no se habla de independencia sino de una dependencia como tal. En el caso de nosotros hablamos de contaduría pública, que es la satisfacción social. Estamos hablando de que nosotros trabajamos en pro del interés público, o sea, nosotros no buscamos ninguna otra mirada completamente diferente. Desde que se empezó la cátedra, el concepto de lo público, interés público, fe pública, son conceptos que son constantes en las conferencias en la medida que nosotros encontramos que el contador público lo que construye es confianza. Bueno, y como las historietas no pueden faltar, a mí me parece muy interesante Mafalda, y es que Mafalda es lo más irreverente, es lo más crítico, en la voz de una chiquilla que nos dice la verdad y que simplemente nos cuestiona. Entonces, ¿a vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta de que uno es un buen tipo? Mira, Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo, porque si se llegan a dar cuenta, estás frito. Es decir, la imagen necesariamente genera mayor confianza. A veces hay que empezar a mirar cómo nosotros hemos ido con comentarios que a veces son un poco negativos o que son prejuiciosos frente a la profesión contable, dando una imagen contraria de lo que queremos hacer. O sea, nosotros entramos a estudiar contaduría pública no porque sea una profesión que tiene un mercado laboral muy amplio, porque pagan bien y porque tengo unos horarios flexibles. No, uno estudia contaduría pública porque es una profesión relevante, es una profesión reconocida, que tiene demasiada importancia dentro del ámbito de lo público y dentro del ámbito del Estado y lo social. Es por eso que la imagen que nosotros estamos dando tiene que ser una imagen positiva, una imagen que dé cuenta de ese esfuerzo, ese trabajo continuo, que termina muchas veces llevado a lo que es la poesía en las palabras de Benedetti o en las palabras de Costas Kariotakis o en palabras de otros autores que escriben literatura solamente para hablar de contabilidad. Cómo ellos se enamoran y cómo ellos identifican que aunque tengan un montón de documentos para ponerle contabilizado, simplemente eso al otro día hace falta contabilizar, hace falta representar la realidad. Bueno,
Vamos a ir a un segundo apartado de esta primera parte, que solamente voy a dedicarme a los escándalos empresariales y a la crisis de confianza. Y es bueno, ¿qué es lo que ha pasado con el Estado? Recuerdan que en la conferencia del profesor Franco él nos hablaba de corporatocracia, pero antes de que él hablara de corporatocracia, él habló de gobernabilidad. Para eso entonces vamos a identificar lo siguiente. Miren, tenemos el Estado y tenemos las empresas multinacionales, ¿listo? El primer escenario es dónde está el poder de decisión y qué es lo que genera que el Estado regule o actúe en torno a unos objetivos específicos. Podríamos decir que el concepto de soberanía es un concepto muy relevante. ¿En qué medida? En que la soberanía es el poder que emana del pueblo. Es decir, cuando nosotros nos convocan a votar, no es simplemente porque necesitan unos votos, sino porque necesitan escuchar qué es lo que quiere el pueblo. Por eso cuando se votó por el plebiscito y ganó el no, eso también sirve, porque es que a veces nosotros esperamos que el pueblo diga sí, cuando no está de acuerdo. Y en este caso vamos a encontrarnos que entonces ese poder que emana del pueblo pues finalmente es usado o es tenido en cuenta por el Estado, que es quien administra el territorio y el país. En ese sentido, esa soberanía donde el pueblo tiene poder, pues finalmente el Estado se ha dejado ganar terreno del organismo privado, es decir, cómo las multinacionales entran a ese terreno y entran a ese terreno de forma un poco, digamos, invisible inicialmente. ¿A qué me refiero? Me refiero a cómo empiezan a generar de maneras distintas, por ejemplo a través de fundaciones, que lo que buscan es educar a las personas, que lo que buscan es alimentar a las personas que tienen de pronto más necesidades, que buscan de pronto construir casas, que generan unas condiciones que deben estar en manos del Estado, empiezan desde ahí de forma invisible a entrarse en los asuntos del Estado, a entrarse en lo que el Estado debería hacer. Pero también eso tiene un trasfondo y es como las compañías, pues sabemos que el capital se despersonaliza. ¿Por qué? Porque hay una libre asociación, es decir, nosotros inicialmente, por ejemplo, Juanita, Pedrito y Camila tienen su empresa, pero cuando ellos ven que les va tan bien, pues deciden pasar de una sociedad limitada en algún momento a una sociedad por acciones, y luego ya son tantos accionistas que no se conocen. ¿Qué sucede ahí? Que estamos despersonalizando como tal el capital, ya nadie sabe quién es el dueño de la compañía. ¿Eso qué permite? Que esa despersonalización en las empresas multinacionales es muy habitual. No sabemos realmente quiénes son los dueños del capital. Obviamente sí conocemos quiénes son los 10 más ricos del mundo, donde se concentra más del 50% de lo que es la riqueza mundial. Pero ¿qué es lo que sucede con estas empresas? Aprovechan esas situaciones que les acabo de contar para empezar a generar unas dinámicas de regulación, en lo que nosotros vamos a hablar de que se traslada la soberanía del Estado hacia algo que se llama gobernabilidad, que son unos arreglos sociales, unos arreglos sociales que permiten el buen gobierno, es el respaldo de los agentes sociales con capacidad de ejercicio de poder, es decir, cómo las compañías o cómo todo lo que es el sector económico se legitima a través de unos arreglos sociales que permiten entonces algo que nosotros estaríamos en contra dentro de una sociedad capitalista: concentración del poder y una distribución desigual de la riqueza. En ese sentido, entonces, ¿qué sucede? Si tengo el poder y tengo la riqueza, pues tengo la posibilidad de regular. Por eso vamos a ver que inicialmente cuáles son las formas de regulación o cuáles son los 3 momentos que se dan dentro de la regulación. El primero es a través de los gremios. Hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptados. No solamente de contabilidad, sino también de auditoría, que es la primera fase en la que encontramos cómo organismos privados se acercan a la regulación contable. Luego vamos a ver cómo surgen ya unas instituciones privadas que son reconocidas a nivel mundial, que tienen una trayectoria y que lo que buscan es
empezar como una pequeña estandarización de las normas, que finalmente ya las vamos a encontrar en la tercera etapa, que ya vamos a hablar entonces de estándares internacionales, no solamente de contabilidad, sino de aseguramiento de la información. ¿Esto qué permite? Permite que de forma gradual nosotros vayamos hacia una regulación privada, dejando al Estado a un lado. Por lo tanto, entonces, vamos a mirar que esa mayor responsabilidad va a ser igual a una privatización de la regulación contable que satisface unos intereses del mercado. Es decir, la regulación no está dada para una visión social, está dada para controlar los actos de las personas, los actos de las organizaciones y los actos de las mismas sociedades. En ese sentido, la contabilidad va a tener unos efectos en estos tres agentes: individuos, organizaciones y sociedades. Por lo tanto, el mercado, que ahorita vamos a hablar sobre economía de mercado y sociedad de mercado, va a tener unos valores que van contrarios a lo que busca una sociedad, a lo que realmente buscamos todos, que es justicia y equidad. Entonces, si las empresas regulan, entonces vamos a hablar de el poder político de la desregulación, porque ellas no regulan, ellas desregulan, buscan una desregulación, y eso les va a dar libertad plena para contratar. Es decir, es muy extraño que un país como Colombia, donde no hay estaciones, donde a las 6 de la tarde ya oscurece, donde decimos buenas noches después de las 6, nos digan que, bueno, hasta hace poco nos decían que hasta las 10 de la noche era todavía de día. Eso tiene un elemento de que se regula para el mercado. Ahora es hasta las 9. Claro, yo lo entendería si estuviéramos en un país, por ejemplo, como Argentina, como Brasil, como España, pero países donde no hay estaciones, un país del Caribe donde siempre tenemos las mismas condiciones climáticas, pues es imposible que nos digan de día cuando vemos que es de noche. Y eso tiene unas justificaciones en términos de la productividad y competitividad de las empresas, pero no en términos de una mejor calidad de vida. Y finalmente, pues vamos a ver que eso lo que va a generar, esa libertad de la regulación, pues va a generar una desinformación y un engaño sin control. Esto va a permitir entonces que nosotros estemos ante un panorama bueno. ¿Y la contabilidad qué le ha pasado? ¿Dónde está la contabilidad? Pues vamos a hablar de unos tipos de contabilidad dentro de una economía simbólica. ¿Listo? Lo primero es, ¿cuál es la función de la contabilidad? Entonces, la función de la contabilidad es construir representaciones sobre la actividad de las organizaciones. Nosotros lo que hacemos es que representamos, nosotros simplificamos la realidad, porque no es lo mismo usted ver números a llegar y listar cada una de las actividades que tiene una compañía dentro del proceso productivo, dentro del área de contratación y dentro de las diferentes áreas que componen una organización. Lo otro es que vamos a encontrarnos con tres tipos de contabilidad, ya lo había mencionado: contabilidad creativa, contabilidad elusiva y contabilidad inventiva. ¿Qué es lo que sucede? Siempre hemos leído en los periódicos o en muchos de los artículos que nos hablan de contabilidad creativa, que es dar cuenta de aquello que se quiere y no de aquello que es como tal. Sin embargo, esa visión de los medios de comunicación, que lo que hacen realmente es desinformar, pues no es la definición de una contabilidad creativa según Franco, porque Franco nos dice que dentro de una economía simbólica lo más importante es generar valor. O sea que la contabilidad creativa es una contabilidad que utiliza diferentes métodos para generar o crear valor. Es decir, ¿cómo nosotros creamos valor? A través de marcas, licencias, patentes, franquicias, derechos, posicionamiento en el mercado, fidelización de clientes. Aquí yo creo que de pronto me podrían ayudar un poco los chicos. Si ustedes van a comprar
Si ustedes van a comprar un computador, ¿qué computador o qué marca comprarían? Bueno, digamos que no me iría por una marca, sino de pronto para lo que lo necesite, según el uso que le vaya a dar. Listo, pero dependiendo del uso que le vayas a dar, bueno, planteemos algo que es básico. Normalmente las personas no es que utilicemos el 100% de estas máquinas. Finalmente, si no utilizamos el 100% de aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, cosas así tan básicas, si vas a comprar una máquina simplemente que te ayude a hacer informes y que te permita correr algunos modelitos sencillos en Excel, ¿qué marca comprarías o qué tipo, en qué marcas te moverías? Bueno, normalmente uno se va por lo comercial, lo más popular, o sea, digamos lo más publicitario, o Compaq, entonces más o menos de ese tipo. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora ¿quién me ayuda? Si se va a comprar unos tenis para hacer deporte, va a correr la media maratón de Bogotá o alguna cosa así, ¿qué marca compraría? Si vas a comprar unos tenis para correr en alguna carrera, ¿qué tenis te comprarías? Nike. Listo, ok. Ahora quiero que me ayude una chica. Si va a comprar un vestido, ¿qué marca compraría? Bueno, chicos, parece que no sé por qué las chicas no quieren decirlo. ¿Será que nosotras o buscamos promociones o finalmente no buscamos marca? Yo creo que puede ser eso. Nosotras preferimos tener de pronto un closet lleno de muchos vestidos independientemente de que no tenga marca, o sea, como decimos en Medellín, marca gato. Entonces puede ser eso. O marquita chancho, que lo dicen en otros países, o sea, no tiene ninguna marca. Pero miren, si ustedes revisan cómo están vestidos hoy, les aseguro que alguna marca lleva la ropa que tienen, llevan las cosas que tienen a su lado. Y si revisan su casa, pues no les va a hacer falta computadores, televisores o algunos electrodomésticos de alguna marca. Normalmente nosotros nos dejamos llevar no necesariamente por el valor, porque si revisamos, por ejemplo, un libro como es el de No Logo de Naomi Klein, ustedes se van a dar cuenta que lo que ella nos dice es como un par de zapatillas Nike finalmente no cuestan sino unos $10 y a nosotros nos los pueden vender por unos $150. Alguien me puede decir, no, pues lo que yo compro es tecnología. Claro, lo que estás comprando es tecnología, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar qué hay detrás de esas marcas que compramos? ¿Han escuchado los relatos de las personas que trabajan dentro de estas maquilas? ¿Han escuchado cómo viajan en barcos simplemente por obtener la comida sustento para su familia y no viajan por estar de paseo como muchas veces nosotros queremos estar? Entonces hay que revisar si lo que los contadores estamos representando, ese valor a través de las marcas, ese valor a través de las licencias, realmente es ético, es un valor que da cuenta de no solamente una apropiación del conocimiento, sino un impacto frente a la sociedad. Pues esto es lo que realmente representa la contabilidad creativa. La contabilidad elusiva y la contabilidad inventiva sí son formas diferentes, sí son formas que pueden transgredir la norma. Es decir, cuando hablamos de una contabilidad elusiva es buscar vacíos dentro de la norma que me permiten generar mayores beneficios para lo que quiero registrar. Una contabilidad inventiva, ya sí estaríamos hablando de unas formas mucho más creativas de representar la información. Allí estamos ante delitos, pero entre la contabilidad elusiva todavía no hemos pasado realmente ese punto donde estamos entre lo legal y lo ilegal.
pero cuando estamos haciendo formas inventivas, claro chicos, o sea, esa innovación en la contabilidad solamente se puede hacer realmente si ustedes fueran los reguladores, pero de resto no la deben hacer. Lo otro es que tenemos unas prácticas elusivas, por ejemplo, contratos de riesgos compartidos, uniones temporales, políticas tributarias, como minimización contributiva, asociación de ingresos, costos y gastos, alianzas estratégicas, consorcios y derivados. Todo esto vamos a mirar que tienen de pronto unas formas que permiten entonces que nosotros tengamos unas prácticas elusivas. Estamos dentro de la norma, pero estamos haciendo algo que no es ético. Y prácticas inventivas es, por ejemplo, cuando a los administradores los remuneran con participaciones de capital dentro de las empresas. Y también cuando hablamos de concesión, condonación, autopréstamos o fusiones de empresas creadas. ¿Qué estamos encontrándonos ahí? Prácticas que realmente son inventivas. Para cerrar, bueno, me falta un poquito más, pero es importante decirles que hay unos coautores del desastre. Hemos hablado un poco de que el contador es el responsable, pero el contador no es el responsable. Este artista antioqueño hace algo que se llama pintura al fresco. Me gusta mucho porque la pintura al fresco es como cuando usted está haciendo, no es cuando usted revoca una pared que quedan hoyitos, sino es cuando usted estuca la pared y nunca más tiene que volver a pintar ni nada de eso. La pintura al fresco es una técnica utilizada por Miguel Ángel para la Capilla Sistina, pero pues este antioqueño lo que ha hecho es hacer una pintura al fresco buscando un color que se pareciera a nuestro color, no un color blanco como el de los europeos, no un color amarillo como el de los orientales, un color como el nuestro, un color mestizo, un color que tiene un poquito de café, un poco de blanco, un poco de todo. Y va a representar, si ustedes pueden ver bien, cómo se reparte en Colombia. O sea que los que se reparten en Colombia son unos, los políticos, pero también como los que trabajan en la producción están allá trabajando, intentando hacer las cosas, están detrás, pero también hacen parte de la imagen. Pero también como otros en medio de papeles, lo que intentan es buscar la forma de hacer unos contratos. Esta pintura al fresco es muy diciente porque el autor lo que nos dice es, léala de izquierda a derecha, de arriba a abajo. En la imagen que ustedes ven no está algo representativo, y es que dentro de esta historia de Colombia está el tío Sam, y el tío Sam está en la parte superior izquierda de la pintura, y es el que empieza a mirar cómo se crea todo lo que nosotros llamamos Colombia. O sea que cuando hablamos de que hay un solo responsable de los actos, eso es mentira. ¿Por qué? Porque hay muchísimos responsables de lo que sucede alrededor de una situación. Entonces vamos a hablar, ya hablamos del Estado desregulador, los administradores, los constructores de información, las calificadoras de riesgo, los corredores de valores, los analistas y los reguladores profesionales. Es decir, todos tienen responsabilidad dentro de esa crisis de confianza. ¿Por qué? Porque entonces vamos a identificar, hay un elemento común en todos, y es que a ninguno de ellos les gusta la información negativa. Es decir, a nadie le gusta decir que el principio de empresa en funcionamiento no va a continuar, o es negativo, o tiene alguna condición que lo amenaza. Es decir, a nadie le gusta decirle que está quebrado. Y mucho menos a nadie le gusta que representen información de manera negativa. ¿Por qué? Porque los estados financieros atienden instrucciones no solamente gerenciales, también atienden instrucciones en términos de las calificadoras de riesgo. ¿Qué es lo que nos dicen ellas? Pues nos dicen si
Hay un nivel de incertidumbre frente al cumplimiento de las organizaciones en el servicio de los créditos de este sector. Es decir, si una calificadora de riesgo me da una calificación AAA, yo sé que es una buena calificación. ¿Cómo lo logro? Presentando una información positiva, mostrando rentabilidad, rendimientos financieros y adicionalmente a eso evidenciando una solidez en la compañía. ¿Qué es lo otro? Los corredores de bolsas. Los corredores de bolsas no van a cotizar o no van a hacer su trabajo con mi compañía si mi compañía realmente no muestra que puede generar ganancias a las personas. ¿Qué me van a pedir entonces? Que la información financiera genere esa certidumbre de que va a ser rentable, viable y es una empresa en crecimiento. Entonces miren que ya estamos buscando en todos estos agentes o coautores del desastre información positiva. ¿Por qué? Porque a ninguno le conviene. Los analistas financieros y de banco, ¿qué buscan? Que esos proyectos que ellos ofrecen pues sean proyectos donde evidencien que las fusiones o las adquisiciones sean exitosas. Si no son exitosas y si la compañía no me muestra unos resultados positivos, pues obviamente ellos me van a decir que no me van a aconsejar ya sea realizar un proyecto o financiarlo como tal. Por eso cuando uno hace números, finalmente lo que busca es que no le dé negativo o que no esté descuadrado en un peso, 10 pesos o 10.000 pesos o $10 en un estado financiero de millones de dólares, porque es donde uno dice, ¿y dónde está el error? ¿Listo? Esto es lo que vamos a identificar entonces con que los constructores de la información no somos los únicos responsables. Los otros también son responsables de creer en esa información. ¿Y por qué? Porque es que muchas veces el hecho de que nuestra función social sea la salvaguarda y la construcción de confianza nos ha llevado a lo siguiente, y es que si no hay confianza en el contador y no hay confianza en la información financiera o en la contabilidad, pues finalmente los otros que van a hacer van a ubicar calificaciones negativas. Por eso la información que se presente, independientemente de sea positiva o negativa, tiene que ser una información verídica, una información que dé cuenta de la realidad, porque el día de mañana, por presentar información que es alterada o maquillada, lo que se generan son escándalos empresariales. Entonces, ¿qué es la confianza? Pues la confianza es que un individuo tiene la esperanza o certeza en otro, tiene una certeza de su lealtad e integridad. Cuando uno confía en la otra persona, ¿qué le cuenta? Le cuenta sus secretos, lo invita a comer, todo el tiempo está con esa persona, pero también piensa en invertir. Y cuando uno empieza a invertir con esa persona capital, tiempo y trabajo, pues uno dice, se pueden hacer muchas cosas. Pero finalmente en una sociedad como la que nosotros estamos, es una sociedad donde ¿a quién le ha prestado a otra persona y que le diga, ay, es que mañana le pago? O sea, ¿cree en la palabra del otro? O sea, yo eso sí se lo escucho a mi mamá que me cuenta, su abuelito cuando vendía tal cosa y en la finca nosotros teníamos unas vaquitas y entonces mi papá le vendía al señor del lado la vaquita y él le decía que el domingo le iba a pagar y el domingo le pagaba. Ahora uno no cree en eso, ahora uno le hace firmar al otro una letra, si sea por 100.000 pesos, por si las moscas, no falta que le quede mal, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar que la información financiera sea clara al comunicarse, tenga certeza, sea pertinente la información y sea simplificada para que se pueda comprender. Es decir, chicos, nosotros creamos confianza cuando construimos la información. Como les decía, nosotros representamos situaciones complejas. Puede que no utilicemos la econometría, la matemática avanzada, pero utilizamos elementos que son un poco más básicos, pero que representan de una forma tan simplificada lo que es la utilización de los recursos como tierra, capital y trabajo, y le damos un valor a todo ello.
¿Y qué nos permite generar más confianza? Los dictámenes. El control es lo que genera más confianza. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos una buena auditoría, si nosotros somos buenos revisores fiscales, si nosotros somos buenos contadores, finalmente vamos a generar más confianza y vamos a evitar los escándalos empresariales. Bueno, Speckman es un autor que nos plantea algunos asuntos sobre el concepto de confianza. Entonces, es muy interesante porque él nos dice: oiga, no somos dueños de la situación, dependemos de la cooperación. A veces uno escucha a algunas personas cuando se enojan que creen que no dependen de otros y entonces dicen, pues no dependo de ella, pero finalmente en el mundo siempre hemos estado dependiendo de alguien. Partamos de nuestro nacimiento. Hay una historia muy bonita sobre cómo nace el hombre y es que diferentes personas empiezan, bueno, es que en estos momentos no me acuerdo de los nombres de los dioses y entonces de pronto se los cambiaría. Entonces ellos empiezan a ubicar algunas piezas del hombre, entonces alguien toma un trozo de tierra y entonces dice, bueno, voy a crear a una criatura, pero otro le ayuda dándole ideas de cuál sería la forma de esa criatura, pero otro quiere imponerle el nombre y entonces hay una persona que sirve de mediador dentro de toda la situación porque le dicen, bueno, ya tienen la criatura y qué nombre le va a poner. Y entonces llega y le dice, pues no sabemos. Entonces lo que empieza a hacer este juez es que le dice, bueno, usted ya le dio la materia prima, usted le dio la forma y usted le puede dar el nombre, pero finalmente, ¿qué va a hacer la persona que está juzgando? Va a cuidar de aquel que han creado. Es decir, el hombre nació para cuidar y nosotros deberíamos tener una ética del cuidado. Es decir, cómo cada vez nosotros deberíamos cuidar y proteger a los demás. Lo más básico, las mamás cuidan a sus hijos, pero cuando los hijos crecen, cuidan de su esposa. Y cuando tienen hijos, cuidan de sus hijos y todo el tiempo estamos en pro del cuidado, porque nosotros no cuidamos nuestras empresas, nuestras acciones y comportamiento ético y profesional para no generar situaciones contrarias. Por eso entonces nosotros siempre vamos a necesitar de la cooperación, porque necesitamos del otro y necesitamos cuidar al otro. Lo otro es que la confianza es buena, pero el control es mejor. Es decir, nosotros sí debemos confiar, pero cuando controlamos tenemos la certeza de que confiamos más en ese otro. ¿Listo? Lo otro es que, oiga, no se aprende a confiar, se aprende a desconfiar. Hay una historia y es que un papá está con su niño en el parque. Digamos que el niño tiene por ahí unos 5 años, todavía es una criatura indefensa, una criatura que confía, porque nosotros no aprendemos a confiar, nosotros nacemos confiando. ¿En quién? En las personas que tenemos al lado. El papá está jugando con el niño y eso que el niño va, viene y pues el niño quiere subirse un arbolito que puede con su peso y pues el papá no le ve ningún problema en subir al niño al árbol. Lo sube una rama, el niño juega un rato y entonces finalmente el niño llama al papá, papi, ¿me puedes ayudar a bajar? Y pues el papá va corriendo y le dice, pues mi amor, tírate, yo te recojo, hazle. Pues el niño se ha tirado y el papá se ha hecho a un lado. Y entonces el niño se levanta corriendo y llorando y le dice, pero oye, padre, ¿por qué me haces esto? Y le dice, eso es para que no aprendas a confiar. Es lo primero que le... Entonces, ¿qué nos están diciendo? Oiga, no podemos confiar. Es muy complicado. Bueno, la confianza es una prestación por adelantado y una justificación a posteriori. Miren, uno inicialmente cuando conoce a las personas, uno confía en ellas, pero esa confianza se va a justificar en el tiempo. Es decir, no le quede mal a su compañero, a su jefe, a nadie, porque el día que usted queda mal, se pierde la confianza. Miren cómo la confianza empieza a ser como ese pequeño hilito que también podría decir lo bueno y lo malo, como nosotros muchas veces juzgamos a los otros de forma prejuiciosa, porque llevamos toda una historia confiando y en un momento se fractura la relación y empezamos a desconfiar.
Lo otro es que es una cuestión de medida y virtud. Nosotros vamos a medir cuánto confiamos. ¿Les pasa? Uno dice, confío poco, confío un poco más en esta persona, confío más, y en la información contable nosotros decimos, confío poco, cuando ya está certificada confío más, y cuando vuelven a mostrarme que la información es correcta, coherente con el resto de la triangulación de la información, uno dice, realmente es una formación simétrica, no asimétrica, o sea que confío más. No se confían en cosas, se confían en personas. ¿Listo? La confianza en sentido propio y la confianza en sentido metafórico. O sea, normalmente cuando nosotros hablamos de metáforas, pues también hablamos de algunas formas en que la confianza no se demuestra solamente con acciones, sino también, yo todavía pienso que las palabras tienen mucho valor. Y es como nosotros empezamos a generar una construcción o un lenguaje que nos permite hablar de una confianza. ¿Listo? Y pues finalmente la confianza, cuando es destruida, solo puede restituirse lentamente. Es decir, cuando nosotros dejamos de confiar, pues tenemos que volver a confiar. ¿Qué sucede? Hemos visto escándalos empresariales, crisis financieras alrededor de la historia que nos cuentan, y nosotros todavía seguimos confiando en la contabilidad, es decir, los contadores seguimos restituyendo esa confianza en el interés público. ¿Por qué? Porque vamos a describir dos escenarios. A mí me gustaría saber, ustedes, qué tipo de país tenemos nosotros, un país con un alto nivel de confianza o con un bajo nivel de confianza. ¿Bajo? Bueno, a ver, ¿ustedes con quiénes harían empresa? Si ustedes en estos momentos dicen, bueno, voy a crear una empresa, ¿con quién la crearía? No, sola no. Estamos hablando con otra persona. ¿Con quién crearían empresa? ¿Con quién? ¿Con una amiga? Con la familia. O sea, ¿ustedes con quién crearían empresa inicialmente? Con la familia. A ver, uno a veces prefiere que le vaya mal con la familia, porque independiente de la familia siempre va a ser la familia, por más que usted se enoje le va a volver a hablar. Entonces, si usted crea empresa con el novio, la amiga, pues no hay un lazo de sangre que los una, no le va a volver a hablar. Mejor créelo con la familia, que si destruyen su confianza, usted en algún momento realmente va a volver a confiar en ellos. Entonces, ese tipo de compañías que se crean de forma familiar son compañías ya sea como microempresas, pymes, que son pequeñas y medianas empresas, que finalmente, como nosotros no confiamos en el resto de las personas, en esa, ¿qué se puede decir?, asociación espontánea, pues lo que nos va a llevar es a que nosotros tengamos un tipo de empresa pequeña. Colombia, el 90% de las compañías son pymes. ¿Qué? ¿95? Son pymes. ¿Listo? ¿Qué nos vamos a encontrar también? Que tenemos entonces empresas que no van a pasar de un tamaño pequeño y que se van a quedar ahí porque van a ser empresas finalmente locales. Lo otro es que la comunidad va a generar unos sistemas rigurosos y detallados en términos de regulación. Nosotros tenemos derecho romano, o sea, si aquí le dicen a uno el derecho a la vida es porque le está diciendo, si usted mata, lo voy a castigar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son asuntos que inicialmente, si no se detallan, entonces si uno no encuentra que la ley le prohíbe, uno lo puede hacer. Y eso es lo que genera que en la medida en que haya una legislación más rigurosa y detallada, pues eso genera en cierta medida, de acuerdo a algunos economistas, una disminución en términos del crecimiento económico. Y eso nos va a llevar a que tengamos unas barreras insuperables en términos de confianza y finalmente va a limitar nuestro desarrollo, ya sea social, ambiental y económico. Una sociedad con un alto nivel de confianza, chicos, asociación espontánea, las personas van a invertir con algunos individuos desconocidos, finalmente eso se convierte en capital
que se despersonifica y por esa vía sí se eternizan las organizaciones, es decir, el principio de empresa en marcha o empresa en funcionamiento va a ser a N años. Lo otro es que nosotros nos asociamos porque creemos en el principio de buena fe, pero no solamente en el Estado, confiamos en las personas, confiamos en el sistema, confiamos en todo lo que nos rodea y eso nos va a llevar a un desarrollo que realmente sí podemos decir justo y con equidad. Entonces, para cerrar, ahora sí, entonces tenemos las empresas multinacionales o relacionadas con el modelo de administración por delegación. Lo que van a buscar es maximizar sus beneficios o maximizar su rentabilidad. Eso, sumado a la autorregulación de la profesión, va a llevarnos ¿a qué? A que tenemos contabilidades irregulares y auditorías que no detectan esas irregularidades. O sea, mientras más se haga una búsqueda de maximizar la rentabilidad, pues más posibilidades existen de que no se lleve una contabilidad que permita revelar la realidad. Eso generalmente va a tener una consecuencia que son los escándalos empresariales que determinan entonces un momento de incertidumbre, un momento donde no tenemos certeza de nada y va a generar no solamente crisis en los mercados de valores, crisis en los mercados en general. Por lo tanto, la confianza pública se erosiona y tanto las empresas como las firmas van a tener sanciones y mayor regulación. Es decir, nosotros nos mantenemos en una balanza que no necesariamente es equilibrada en términos de regulación. Cada vez que hay periodos de mayor regulación son periodos posteriores a las crisis financieras. Luego, cuando se llega como un momento de, se podría decir, de calma y tranquilidad, vamos a entrar entonces a momentos de desregulación. Entonces todo el tiempo estamos entre regular el mercado, desregular el mercado, regular el mercado y desregularlo, con la intención de generar mayor consumo o mayor ahorro. ¿Para qué? Para salvar a las compañías o para generar una mejor, digamos que un mejor manejo de la oferta y la demanda, que finalmente en una sociedad capitalista como la nuestra, pues es lo que va a generar unas condiciones que muchas veces pueden traspasar lo que es la ética profesional y va a generar mayores responsabilidades de nosotros. ¿Listo, chicos? En esta primera parte entonces ya tuvimos lo que son los escándalos empresariales, la segunda son crisis financieras y pues bueno, en esta segunda parte de la sesión de la cátedra entonces nos vamos a entrar ya en lo que son las crisis financieras. Y bueno, ¿de qué se trata una crisis financiera? Entonces vamos a tomar la definición que nos da García, 2008, donde nos dicen que una burbuja se revienta o consiste exactamente en el aumento del activo de los precios de los activos. Es decir, cuando un activo tiene una alta demanda, vamos a encontrar entonces que eso va a generar que los precios de los activos disminuyan. Mientras más demanda, más bajos van a ser los precios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ante las crisis financieras? Las crisis financieras están dadas por conceptos como son burbujas, entre otros. Es decir, cuando nosotros tenemos un exceso de demanda pensando que las acciones por una entidad en la que queremos participar o participar de las acciones en la bolsa de valores de alguna compañía que se cotiza, cuando hay más demanda, pues finalmente lo que vamos a generar es que se disminuyan los precios como tal, ya sea de los activos o de las acciones que estemos comprando. ¿Por qué? Porque el exceso de demanda pues está evidenciado gracias a una expectativa que tenemos. Tenemos una expectativa de que los valores de esos activos o de esas acciones se van a cotizar en el tiempo y van a crecer. Pero finalmente las condiciones del mercado en términos de la ley de la oferta y la demanda
son demasiado desequilibradas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esas acciones finalmente llega un momento donde se estanca ese crecimiento, se estanca esa rentabilidad y lo que va a causar es que se reviente esa burbuja y vamos a encontrar cómo antes de que reviente la burbuja lo que se van a aumentar son los créditos financieros. Normalmente muchas veces nos apalancamos para adquirir algunos activos, adquirir algunos bienes, ya sean muebles o inmuebles. ¿Y eso qué genera? Que en la medida en que hay más créditos con intereses más bajos, pues nosotros nos excedemos en comprar algunas cosas. Y cuando requerimos mucho de unos activos, eso le va a bajar el valor. Lo que va a hacer es que cuando baja el valor, pues también empieza a generar todo un colapso del sistema financiero. Ese colapso del sistema financiero es interesante porque son los momentos donde más evidenciamos cómo el Estado interviene, cómo intenta salvar bancos, cómo intenta salvar algunas compañías y cómo finalmente somos aquellos que contribuimos de forma indirecta a los impuestos los que terminamos pagando cada una de esas acciones que son decisiones tanto políticas como empresariales que generan estas crisis financieras. Entonces, chicos, tenemos aquí dos alusiones a las crisis financieras. Una es la crisis de 1929, que fue la caída de la bolsa de Nueva York, que ha sido pues muy representativa. Y nos dicen, aquí en esta imagen, en la imagen superior nos muestra cómo los altos directivos de las empresas que están en quiebra se tiran por la ventana. Eso es para 1929. Ahora con la crisis de la subprime, lo que nos encontramos es que estos altos directivos en quiebra tiran la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque fue debido a todas esas hipotecas basura que no valían nada, que las calificaban como un tipo de deuda que era AAA, donde tenía la más alta calificación, donde encontramos que esa adquisición de tantas casas, personas que no tenían la capacidad para pagar, finalmente generó una crisis que superó las expectativas de las anteriores. Aquí tenemos una línea de tiempo para recordar qué fue lo que pasó. Entonces, en el 29 hablamos de la caída de la bolsa de Nueva York, pero en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recordemos que no solamente toda Europa, sino casi todo el mundo estaba reconstruyéndose. Y ahí encontramos entonces cómo hay unas fuertes recesiones de varios países que estaban participando de la guerra. Es decir, tocaba reconstruir el mundo. Y cómo esa reconstrucción del mundo la vamos a identificar a través de Bretton Woods, que fue una conferencia donde se habla, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que se ha terminado la Segunda Guerra y toca empezar otra vez a levantar las empresas, a generar una arquitectura financiera y a buscar entonces cómo vamos a volver a generar un sistema no solamente de mercado, sino financiero que permita volver a una sociedad no solamente de consumo, sino de productividad. Luego vamos a ver que en la década del 70 nos encontramos entonces que realmente no es que haya una crisis financiera, pero se terminó el sistema de paridad fija del dólar oro. Es decir, antes nosotros hablábamos del patrón oro, hablábamos de cómo los países tenían todos sus, digamos, tenían toda su riqueza valorada en términos de oro, pero luego vamos a ver que ese patrón va a cambiar por el patrón dólar, que es la moneda internacional a través de la que nosotros hacemos transacciones. Algo tan fácil de ejemplificar como usted compra en otro país y le cobran en dólares, así usted haya pagado por ejemplo en euros, te cobran en dólares. ¿Por qué? Porque es la moneda universal a través de la cual nosotros hacemos todas nuestras transacciones. Lo otro es entonces en la década de los 80 ya nos vamos a encontrar con dos crisis financieras, la crisis de las deudas externas de Latinoamérica, de los países,
y otra que es la crisis financiera en Japón en la década finalizando la década de los 80, y luego entonces vamos a ver lo que son las crisis asiáticas en el 97, la crisis bursátil de las .com, esta es mucho más conocida por nosotros, las anteriores de pronto no, pero esta sí. Con el avance de la tecnología y se empieza a disparar todo lo que son las compañías que ofertan productos no solamente por internet, sino compañías de telecomunicaciones, de productos tecnológicos, y se empieza a generar toda una expectativa positiva en torno a estas compañías. Sin embargo, digamos que las fusiones que se dan y diferentes situaciones conllevan a que haya una crisis financiera en términos de cómo ellos empiezan a buscar una mayor participación dentro del mercado, muchas veces mostrando información que no era tan favorable para las compañías. Y estaríamos entonces al año 2008 con el colapso de los mercados financieros de Nueva York y Londres en septiembre y octubre, y que luego se daría la recesión mundial entre el 2008 y 2009. No es gratuita cada una de estas crisis financieras. Estas crisis financieras también tienen que ver con información contable, tienen que ver con el tipo de información que entregan las compañías y cómo esta información finalmente se estructura dentro de la información o los indicadores macroeconómicos de los países. Esto que permite la toma de decisiones, y permite una toma de decisiones que muchas veces es tan eufórica que todos terminamos siendo parte de la crisis. Entonces, les decía antes de finalizar la primera parte, ¿qué es lo que sucede antes de una crisis financiera? Antes de una crisis financiera hay un periodo de desregulación. En el momento en el que se da la crisis financiera hay mayor regulación del Estado. Por eso vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado del 29 al 2008, cuáles han sido como las regulaciones, las leyes que se han dado durante este periodo. Uno es que para el 29 pues tuvimos esa baja de precios en los productos agropecuarios, se da la ley Securities Exchange de 1934 y se crea la SEC, que es la Comisión de Valores Estadounidenses. La creación de la SEC es una forma de empezar a regular no solamente las transacciones que se dan en el mercado de valores, sino a generar mayor control de las actividades del mercado. En 1944, pues les hablaba ahorita que se había establecido una nueva arquitectura financiera ya finalizando el periodo entre guerras, donde se crean dos organismos muy importantes, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han sido organismos de tipo, ¿cómo se podría decir?, que en términos generales asesoran a los países, realizan préstamos, pero también cuando hacen los préstamos generan unas condiciones que obligan a que cada una de las actividades del país tengan unas repercusiones en términos del pago de la deuda. Podemos ver casos como la crisis que sufrió Argentina con el consenso de Washington, y vamos a encontrarnos como Argentina, siendo uno de los países que aplicó las mejores políticas neoliberales de Latinoamérica, terminó quebrándose. ¿Gracias a qué? A cada una de esas condiciones que determinaron lo que fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la intención de que cumplieran su deuda y mantuvieran esas políticas neoliberales. Lo otro es que ya les había hablado de cómo el dólar se vuelve la moneda de intercambio internacional, y para el año 2001, pues debido a las constantes fusiones y compras de compañía del sector de telecomunicaciones, vamos a ver la ley Sarbanes-Oxley del 2002, donde se establecen unos estándares de contabilidad y donde se establecen también unos estándares de auditoría y se instauran unas penas o unas sanciones también para los gerentes de las compañías. Es decir, se empieza a identificar responsables sobre las crisis financieras y los escándalos empresariales.
Para el 2008, después de la crisis de las hipotecas, vamos a ver entonces que se hacen unas modificaciones finales y unas actualizaciones a la ley Sarbanes-Oxley, donde también entonces se va a empezar a generar mayor control de la actividad económica. Bueno, me disculpo un poco con esto, espero que... Yo sé que no lo alcanzan a leer porque se ve como un poquito difuso. Bueno, la intención es que más o menos identifiquemos, yo les voy a ir leyendo el esquema, ¿listo? Lo anterior sobre la regulación no es sino una forma de empezar a generar equilibrios dentro del mercado y dentro de las sociedades. Sin embargo, se podría decir que una de las grandes causas de la crisis de confianza que vivimos actualmente es el paso de la economía de mercado a la sociedad de mercado. Según Michael Sandel, profesor de la Universidad de Harvard, nos dice que una economía de mercado es una herramienta valiosa y eficaz para organizar la actividad productiva, es decir, una economía de mercado lo único que busca es una forma de estructurar las maneras productivas de generar no solamente el cubrimiento de las necesidades de la sociedad, sino generar ciertas rentabilidades, pero manteniéndose como una herramienta. Mientras que la sociedad de mercado, que es de donde derivan casi todas nuestras falencias en términos éticos, es una sociedad que recoge los valores del mercado y los vuelve propios, no solamente de los individuos, de las organizaciones y de las sociedades. Lo que hace es que los estandariza y los legitima como unas formas correctas de comportamiento ético. Entonces, lo primero que vamos a revisar es, bueno, ¿cuáles son los límites morales de la sociedad? Entonces, los límites morales de la sociedad tendríamos que mirar inicialmente en dónde estamos parados. Si nos vamos para la economía de mercado, que es nuestra primera parte, nos encontramos que la economía de mercado lo que hace es que provee unos servicios y unos bienes. ¿Listo? Unos bienes que son materiales. No estamos hablando de bienes inmateriales, sino bienes que, por ejemplo, son electrodomésticos, ropa, alimentos, entre otros, cosas que podemos tocar, que son tangibles y que son necesarias. En ese punto tenemos un tipo de racionalidad económica, es decir, una racionalidad donde lo que buscamos es obtener utilidades. Cuando hablamos de obtener utilidades, entonces muchos se van para John Stuart Mill, donde nos plantea cómo existe una moral utilitarista y donde identificamos que nosotros siempre vamos a tener un interés y ese interés tiene unos resultados. En ese sentido, entonces, lo que vamos a buscar es una libertad del individuo y una unidad social. ¿Han escuchado que las políticas públicas normalmente se justifican en pro del interés público? Es decir, se justifican a través del impacto y el beneficio que se tiene dentro de la sociedad. Eso que nos permite decir que cada vez que nosotros aludimos a una política pública o a un plan de desarrollo, vamos a identificar formas donde lo que se busca es que más personas accedan a ciertos beneficios, independientemente de que el beneficio no sea de calidad. ¿Listo? Porque mientras más personas se beneficien, pues mayor es la utilidad. Esta racionalidad económica y esa moral utilitarista de buscar todo el tiempo un mayor beneficio nos va a llevar a que la persona tiene unos comportamientos, 1, como individuo, 2, como profesional y 3, como ser social. Es decir, nosotros todo el tiempo tenemos máscaras. No nos comportamos igual en el trabajo, no nos comportamos igual con los compañeros de la universidad, no nos comportamos igual en la casa. Eso no significa que sea malo, significa que tenemos unas formas de comportamiento que difieren del lugar donde estamos. Obviamente porque hay asuntos que validamos como correctos, como buenos, y otros que los identificamos como malos. ¿Qué nos dice esto?
que los problemas llegan realmente cuando la persona toma esta moral utilitarista, es decir, cuando la persona tiene fallos en la moral personal, cuando se comporta como individuo, cuando tiene fallos en términos profesionales desde la ética organizacional y cuando tiene fallos desde el ser social. Para verlo de una mejor forma, miremos esta diapositiva, donde entonces lo que nos plantea tanto Sandel como Argandoña son, bueno, cuáles son los objetivos que se tienen dentro de esa moral o cuáles también son aquellas dificultades que se presentan. Como les decía, la moral individual es el comportamiento de la persona. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener? Dificultades en qué? En la toma de decisiones que van en contra del éxito. No sé si ustedes alguna vez en sus casas o simplemente ustedes han mirado hacia atrás y revisan el Facebook de sus amigos del colegio. No sé a quién le da por mirar el Facebook de los amigos del colegio y empieza uno a ver cómo ellos han tenido éxito, cómo ellos trabajan en Pricewaterhouse, cómo están viviendo en Estados Unidos, en Europa, cómo ya son doctores a los 25 años y uno todavía está terminando el pregrado. Y entonces cuando uno mira hacia atrás uno dice, oh caramba, ¿qué voy a hacer? Y entonces empezamos a decir, ¿cuáles decisiones he tomado que van en contra del éxito? ¿Qué es lo primero que nos dicen? Si usted toma decisiones que van en contra del éxito, pues nunca va a llegar a cumplir sus sueños. Pareciera que tuviéramos siempre que llegar a un punto donde nos dijeran, aquí es el lugar donde tienes que llegar. Se nos penaliza el hecho de equivocarnos. Y entonces eso hace que nosotros tengamos fallos en nuestra moral individual. Lo otro es que eso de mentiras piadosas también aplica. ¿Por qué? Porque la mentira es una acción continua. Nosotros muchas veces nos engañamos y cuando nos engañamos, pues engañamos a los demás y eso nos va a generar cobardía y complicidad. Lo primero que hacemos cuando vamos a un examen y el profesor les dice, ¿están preparados? Uno dice, sí, ¿cómo no? Obvio que no estamos preparados. Pero uno se dice una mentira cuando le entregan el examen y uno pasó raspado con un 3. Y dice, yo sí sabía que había estudiado, ¿cierto? Pues yo creo que no es lo que uno diría o simplemente me salvé, por lo menos la nota gano en 3, ¿listo? Entonces chicos, hay que identificar que esos fallos dentro de la moral individual están determinados entonces, uno, porque nunca queremos fracasar y dos, porque para ello lo que hacemos es decirnos mentiras y engañar a los otros. Lo otro es que en términos organizacionales entonces hablamos de que nos vamos a alejar de lo que es la prudencia y nos aventuramos, porque el mercado normalmente lo que nos dice es a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y si tenemos mayor rentabilidad, pues nosotros pensamos que vamos a tener un mejor futuro. Entonces nosotros vamos a tener un modelo optimista sobre el mercado. Recuerden que el mercado no tiene compasión de nada, el mercado no tiene espíritu, no tiene cuerpo, simplemente es algo que aparece ahí, que construimos nosotros y que finalmente es quien nos termina dando la espalda. Lo otro es que en las organizaciones siempre hablamos de cómo vamos a hacer que las personas sean más productivas. Pues démosles incentivos. ¿Han escuchado algunos ejemplos? Se podría decir en Estados Unidos que a los niños les dan 5 o 10 dólares por leer un libro dentro de una clase. Se supone que eso mejoraría la productividad o la eficiencia en las pruebas. Sin embargo, lo que genera no es una eficiencia, es que los niños buscan algunos libros más pequeños y van a llevarle a la profesora, profe, me leí este, y cada vez van a ser más pequeños. ¿Por qué? Porque he hecho el incentivo y se puede decir también, echa la trampa. ¿Quién no quiere un incentivo que sea fácil? Entonces, nosotros lo que buscamos es metas y esas metas solamente van a estar dadas porque nosotros alcancemos entonces unos niveles de ingresos, unos niveles de venta y solamente se van a lograr con manipulación contable. Entonces nos dan incentivos, pero eso solamente se logra maquillando la información.
y el otro tiene que ver ya con los fallos en la ética social. Vamos a pasar de lo colectivo a lo individual. Inicialmente, cuando somos más pequeños, que yo creo que el profesor Ángel nos va a explicar un poco sobre el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, nosotros trabajamos en colectivo, siempre queremos estar con otros, pero a medida que vamos creciendo, no sé si es como el mismo comportamiento que tiene el sector de la construcción. Antes las casas eran grandes, uno tenía sala, comedor, cocina, varias habitaciones, patio y de todo, y ahora ustedes solo tienen 40 metros cuadrados donde no le cabe una cama decente, y adicionalmente a eso, lo que encontramos es que cada vez queremos trabajar solos. El trabajo en equipo no nos gusta, nos molesta hacernos con los compañeros, parece que siempre desconfiamos de que el otro nos puede quedar mal y por eso no trabajamos en equipo. Y lo otro es que esos argumentos que son muy libertarios, entonces lo que nos llevan es comprar y vender sin vulnerar a nadie, no hacen ningún daño, o una mirada utilitarista, el beneficio general genera bienestar. Esas son las formas en las que nosotros hemos ido actuando, y son formas desde una ética utilitarista, una ética que no piensa en los demás, una ética que piensa en los números. Me devolveré un segundo, y es para decirles que esta parte, como ven la flechita, nos lleva a una sociedad de mercado. ¿Qué es la sociedad de mercado? Una sociedad donde se habla de bienes que son inmateriales. ¿Ustedes alguna vez han pensado en comprar, por ejemplo, un discurso para su matrimonio? ¿Han pensado en comprar una amistad? ¿Han pensado en comprar la vida de una persona a través de un seguro? ¿Han pensado en eso? ¿Que son formas de obtener dinero rápido y fácil? ¿No? Pero si el mercado ya está vendiendo eso, o sea, vende el amor, vende la amistad. ¿Cuántas personas no entran a las páginas para encontrar pareja y pagan un montón de dinero para poder mirar el perfil del otro? Porque si estás en una versión gratuita no te deja ver el perfil, pero si tú llegas y pagas, pues vas a empezar a entrar a ese mercado del amor. ¿Cómo enamoro a mi novia? Yo tengo letra fea, entonces voy y le compro a una tienda de sentimientos el regalo más bonito, y todo el tiempo estamos comprando el amor, estamos comprando la amistad, inclusive a veces estamos comprando hasta la salud. Todo el tiempo queremos estar pagando por todo. ¿Qué nos lleva a esto? A que la sociedad de mercado todo lo mide en términos de dinero. Sí, yo sé que nosotros medimos el tiempo, medimos todo lo que hacemos. Una cosa son los bienes materiales, los servicios profesionales, pero darle precio al amor o a la amistad, asuntos que tienen que ver más con el ser humano, o sea, cada vez nos estamos monetizando más nosotros y va perdiendo más valor la moneda. ¿Esto qué hace? Que nosotros tengamos unos valores por los que nos movemos: la codicia, la cobardía y la complicidad. Esos son los valores actuales. Lo que diría de la cortina, disvalores. Esos son los disvalores que tenemos ahora. Y eso nos va a llevar a que se den crisis financiera, porque todo tiene precio. Y porque eso lo que nos va a llevar es a la crisis de confianza. Entonces, chicos, esto les sirve mucho. Creo que pueden empezar a tomar nota para ver qué pueden hacer ustedes. ¿Listo? Yo creo que les puede servir mucho si compran el libro de Sandel, que les dice: hoy casi todo se puede comprar. ¿Listo? Primero, una celda más cómoda dentro de una prisión. Por noche son $82. ¿Ustedes se imaginan dormir en una celda más cómoda por $82? Pues si ya se robaron un montón de plata, ¿qué no van a pagar por eso? O sea, si lo hacen, lo hacen. Acceso al carril especial si se conduce solo. Miren, en Estados Unidos es muy particular ver lo siguiente. Antes de que se aplicara esta posibilidad de ir en hora punta por $8, lo que hacían las personas era que compraban muñecos inflables y los ubicaban al lado del conductor, y pues no iban solos, iban acompañados. También, en algunos casos, compraban servicios de compañía, no para lo que ustedes piensan.
no, para que los acompañen en el auto mientras llegaban a su lugar de trabajo. ¿Es una opción válida? Sí, no le está haciendo daño a nadie, simplemente está pagando por un mejor servicio. ¿Cuántos de ustedes no prefieren Uber, Cabify y otras compañías que irse en bus o taxi? Por ejemplo, si ustedes quieren viajar cómodos, de forma rápida, a veces segura, bueno, si es segura, pues en Europa, o más que todo en España, pueden descargar la aplicación de BlaBlaCar. Es una aplicación que te permite identificar personas que viajan de un lugar a otro, por ejemplo, Jaén a Granada, salen a cierta hora, te cobran menos que el bus, vas cómodo, puedes charlar. Hay la opción de que en España sí fuman, eso es terrible, en los autos, entonces uno mira si tiene la opción de fumar o no y entonces ya tú identificas si te vas con ese conductor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que todo el tiempo estamos comprando comodidad. Entonces, esa forma de ver el mundo en términos monetarios nos está llevando a un conflicto ético. Otro ejemplo, vientres de alquiler de mujeres indias en $6.250. Es un precio accesible, es un mercado interesante y le estás dando la oportunidad de ser mamá a quien no tiene la oportunidad físicamente para hacerlo. Derecho a emigrar a Estados Unidos, $500.000. Chicos, no sé si han visto en Facebook algunas imágenes que se vuelven virales. Esas de mujeres o hombres que están al lado de animales que son supremamente salvajes. Si un rinoceronte te puede matar, entonces antes de que me mate, pues pago $150.000 por cazar un rinoceronte negro que está en peligro de extinción. Se toman la foto, pues no me parece que la foto sea lo más interesante, pero cómo estamos empezando a generar un mercado de mostrar asuntos que no deberían ser legítimos en una sociedad que en 1977 promueve los derechos de los animales. O sea, muy complicado. El número del teléfono móvil de su médico. Oigan, no es que usted se enamoró del médico, lo que pasa es que usted simplemente quiere que lo atienda. O sea, puede costar más o menos $1.500 o unos $3.000. El solo número, ¿listo? El hecho de tener el número no es que le vaya a cobrar menos por la cita. Derecho a emitir a la atmósfera una tonelada de euros. O sea, ustedes si quieren encontrarle precio a algo, pues empiecen a mirar cómo está el mercado de valorizado. Listo. Esta sí es la parte donde tienen que tomar nota. Y yo creo que pueden tomar una foto en algún lado y ustedes identifican cuáles son las formas de ganar dinero. 1. Alquilar un espacio de su cuerpo. Aproximadamente $777. O sea, ¿recuerdan que en la primera sesión yo les dije, ustedes se imaginan uno con el tatuaje de McDonald's aquí? ¿O se imaginan con Adidas acá? Pues, la verdad es que $777 no me parece tanto como para hacerme un tatuaje de una marca de estas. ¿Listo? Podríamos pedir más. Hacer de cobaya humana para una compañía farmacéutica, $7.500. Miren, dinero fácil, rápido y legal, es legítimo. Combatir en Somalia o en Afganistán para una compañía militar privada, entre $250 a $1.000. En algunos casos pueden ganar más. ¿Han visto? Yo no sé si tienen amigos, conocidos, bueno, aquí hay de la Universidad Militar, obvio que sí tienen conocidos, que se han ido con su formación militar para otros países a combatir porque les pagan muchísimo mejor que en el Ejército Nacional o en alguna de nuestras Fuerzas Armadas, lo que significa que prefieren ir a matar otras personas o defender otra soberanía que defender a Colombia, porque es que aquí no les pagan bien y pues el cambio del dólar o lo que estén ganando pues es mucho más significativo acá que allá. ¿Listo? Hacer cola toda una noche ante el Congreso de Estados Unidos para guardarle el puesto a un lobista. A las personas que hacen lobby les pagan aproximadamente $15 o $20.
pero las compañías cobran alrededor de 45, 50 o 70 dólares por el servicio. O sea, existen compañías, chicos, un negocio. Ya pueden montar su compañía aquí de, bueno, hacer cola en algún evento que sea interesante y que den entradas gratuitas y ustedes la revenden. Oigan, la reventa de boletas es una oportunidad de negocio. Y pues aquí no será en dólares, pero será en pesos. Leer un libro de estudiantes de segundo grado, pues a los estudiantes de segundo grado le pagan $2 por leer un libro. Eso va a ir aumentando en la medida en que usted va creciendo y como llega al bachillerato y ya no le gusta leer, pues puede que le paguen más. ¿Listo? Vamos a ver si así se lee en un libro al mes. Si usted es obeso, pierda 6 kilos en 4 meses y gánese $378. Y pues una forma segura, si es segura de que usted va a obtener el dinero, pero no necesariamente ligero y pronto, es que usted compre el seguro de vida de alguien, esa persona lo ponga como beneficiario y cuando se muera, pues usted recibe su dinero. Lo que uno hace es que le paga a la persona pues un dinero como para que disfrute sus últimos meses de vida y en ese sentido la persona gana, es un gana-gana, él gana y usted gana, pues no sabe cuándo va a ganar. No sé si se han visto una película de Hollywood donde a una señora le dicen, venga, es que usted tiene una enfermedad terminal. Esta mujer ha hecho un préstamo con el banco, pero ha prestado un montón de dinero, eso se fue para un hotel por favor, en el penthouse. Yo quiero la mejor habitación, deme toda la comida que quiero, se fue a pasear, eso se gastó, no le quedó ni un peso. Y cuando volvió para su revisión, supuestamente porque estaba muy enferma, le dijeron, ay, señora, pues lo que pasa es que se traspapeló sus resultados y la verdad es que usted está muy bien. Pues la verdad es una situación donde uno dice complicada. O sea que nada les garantiza que realmente la persona se muera en el tiempo que usted tiene predispuesto, a no ser de que usted tenga alguna forma distinta de generar esa situación y cobrar su seguro. Listo, chicos. Ya hablamos de algunas formas de obtener dinero, pero algunas formas que tiene el Estado también de mitigar algunos problemas sociales. Uno es por esterilización. Por ejemplo, en Estados Unidos se le da $300 a mujeres drogadictas por hacerle la esterilización. Entonces, bajan lo que tiene que ver con el índice de nacimientos y lo que van a generar es que estas personas que de pronto pueden tener mayores problemas no dejen niños en la calle. Entonces el Estado, supuestamente entre comillas, garantiza unas condiciones de calidad de vida, aunque sabemos que eso no es justo, no es una decisión necesariamente de la persona, es una decisión por otras necesidades. $40 porque las mujeres en Kenia se pongan dispositivos intrauterinos. ¿Listo? Mujeres que tienen SIDA y entonces lo que buscan es limitar también los nacimientos. Chicos, las buenas notas. A ver, en Estados Unidos se pagó 6.3 millones a alumnos de 261 colegios urbanos con predominio de niños afroamericanos e hispanos de familias con bajos ingresos. O sea, ustedes alcanzan a imaginar todo ese montón de dinero nada más porque lean. O sea, eso sí es decir que hemos fallado en el proceso educativo. Claro, o sea, si tenemos que invertir todo eso para que las personas aprendan, no, o sea, realmente, o sea, apague y vámonos. Por último, entonces, sobornos sanitarios. Esto me gusta mucho. En Gran Bretaña se le pagan 15 libras a pacientes con trastorno bipolar o con esquizofrenia. A las personas que tienen, se les aplica la inyección para protegerlas de cáncer cervical, se les paga 45 libras. Pero eso sí es lo más conchudo del mundo. General Electric paga $750 al año porque usted deje de fumar.
Oiga, qué cosa tan bonita, es una campaña como tan altruista, tan interesante. ¿Y cuánto será que ellos se pueden descontar de impuestos y de otras cosas por esas campañas? ¿Ah? ¿Ustedes han pensado qué hay detrás de todo eso? Pero bueno, no sé si eso nos funcionaría acá. Pues si una empresa le paga a uno, así sea 1 millón de pesos, 100.000 pesos, una bonificación, pues yo creo que la gente hasta deja de fumar un ratico. Interesante. Bueno, si recuerdan, esta es una de las más famosas, ay, se me olvidó, concursos para perder peso. Entonces, el concursante que gane va a tener $250.000 por haber tenido la mayor pérdida de peso en el concurso. Chicos, o sea, uno alcanza a mirar, si yo he intentado bajar como 5 kilos y pues llevo 1 año en el gimnasio y no he podido, no sé si una iniciativa como esta me obligue a que yo de pronto sí baje de peso. ¿Qué es lo que empieza a suponer eso? Que todos queremos estar como una producción en masa, todos queremos ser iguales. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la moral individual? Queremos ser el ejemplo, queremos ser el exitoso. Y cuando no podemos hacerlo, nos frustramos. Y cuando nos frustramos, terminamos diciendo mentiras, engañando, cambiando los estados financieros y manipulándolo todo para que en la realidad alrededor parezca aquello que nosotros soñamos. Entonces, esa manipulación que tenemos frente no solamente al mercado, sino a los medios de comunicación, que son unos medios masivos, dañinos, amarillistas, y que finalmente determinan nuestro actuar, es lo que lleva a que nosotros tengamos una crisis de confianza. Muchísimas gracias y no sé qué preguntas tengan. Caterina, una pregunta, quisiera saber por qué la mayoría de su trabajo de investigación para presentarnos el día de hoy fue basado en escritos del doctor Rafael Franco y cuál es la importancia que vio en sus escritos para poder fundamentar pues todo lo que nos comentó el día de hoy. Bueno, lo primero que tengo que decirte es, bueno, uno, para los profesores que trabajamos en la Universidad Central y en casi todo el país, pues yo vengo de un proceso que se llama FENECOP. Yo orgullosamente soy de la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, una organización que lleva más de 30 años en el país, una organización gremial, y pues cuando yo conocí al profesor Franco tenía 18 años, pues obviamente él no se acuerda de mí en esa época, era flaquita, bonita y pues así hablaba como toda tímida. Y resulta que en esa época lo primero que nosotros identificamos es, venga, si bien hay que leer afuera de los grandes maestros, hay que identificar cómo cada vez Rafael Franco Ruiz, que es un gran maestro para nosotros, tiene unas ideas que recogen no solamente elementos de nuestra sociedad, elementos de lo que tiene que ver con el contexto internacional, sino que lo que hace él es que nos sintetiza la realidad. Y esa sintetización de la realidad tiene que ver con unos argumentos. ¿Por qué utilicé el texto de la profesión y los escándalos empresariales? Uno, porque dentro del documento que, bueno, dentro de las temáticas que me tocaban a mí, este documento plantea elementos básicos y uno es cómo identifica los asuntos de responsabilidad, cómo evidencia que tenemos fallas en algunas prestaciones de servicios en términos del control, pero finalmente también lee mucho más allá entre líneas de la regulación que a veces nos muestran que es no solamente legítima, pero que muchas veces es ilegal, en contra de la búsqueda de las naciones de tener una soberanía propia y una búsqueda de valores que son autóctonos y que no se negocian. Entonces esa primera parte la tomé porque es un texto que no solamente se utiliza de pronto en este caso, es la primera vez que lo utilizo en la cátedra, pero dentro de los proyectos integrados en la Universidad Central es un documento que se lee y se lee porque tiene no solamente actualidad en este momento, sino que recoge elementos anteriores.
Otro argumento que me lleva a decirte por qué el documento de Franco es tan importante para la primera parte que trabajé es porque dentro de la literatura que existe, algunos tenemos ciertas ideologías y en mi caso mi ideología es mucho más nacionalista. Es una ideología que lo que pretende es mostrarles a ustedes no un panorama solamente internacional, sino que ustedes revisen qué es lo que está sucediendo en Colombia. Mi perspectiva es una perspectiva crítica y la perspectiva crítica no se encuentra en los documentos conservadores de algunos profesores o de algunos autores muy reconocidos. Entonces, no solamente lo hago en términos de un juicio académico, sino también de un juicio moral. ¿Alguien tiene otra pregunta? Una sugerencia. Este tema lo van a subir al... Sí, ya está disponible en la plataforma. Pueden descargar las diapositivas y también unas notas que hay sobre la temática. Buenas noches. No es pregunta, es felicitaciones, sí, felicitarles porque fue una gran presentación con datos reales. Lo que acabas de decir fue pues un gran argumento y no, felicidades. Muy buena presentación, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.